Hola, ¿qué tal? En la sesión del día de hoy vamos a revisar el tema de funciones trigonométricas. Sí, nos vamos a meter con esas funciones graciosas que dicen seno, coseno y tangente. Este tema sirve de apoyo para los temas de semejanza entre triángulos y teorema de Pitágoras. Va a haber problemas donde nosotros, aparte de las funciones trigonométricas, utilizaremos teorema de Pitágoras o teoría de semejanza entre triángulos. Es muy común su uso si estamos hablando del aspecto de construcción, si estamos hablando en el aspecto de diseño. No te creas que nada más es para casas, edificios y los clásicos puentes que te decimos los maestros que se te van a caer, sino que también te sirve cuando tú quieras diseñar desde una cajita para guardar algún objeto preciado, o cuando vayas a construir una casita de muñecas o cualquier cosa que se te venga a la mente. Lo primero que debo de tener en cuenta antes de comenzar a resolver o utilizar las funciones trigonométricas es que yo debo de saber que solamente se utilizan en los triángulos rectángulos. Nada más en los triángulos rectángulos, así como el teorema de Pitágoras, solamente en este tipo de triángulos. ¿Cuáles son los triángulos rectángulos? Pues son aquellos que tienen un ángulo de 90 grados y cuyo símbolo vamos a encontrar como este o este. Si te puedes dar cuenta, acabo de construir dos triángulos que son igualitos, bueno, lo más parecido, en el cual estoy simbolizando que son dos triángulos que son rectángulos. Como tú ya habrás revisado en algunas otras sesiones o en algunos otros cursos de matemáticas, sabrás que tenemos a la función seno, a la función coseno, a la función tangente, y de ahí nos siguen otras que son cotangente, secante y cosecante. Las tres últimas, también llamadas inversas, las vamos a dejar de momento de lado, ya que solamente me voy a preocupar por el momento por revisar estas tres principales. Después en otro video veremos cómo utilizar las funciones inversas. Partiendo de esto, yo debo de seguir siempre con la idea de que solamente puedo aplicarlas en este tipo de triángulos rectángulos. Yo sé hasta ahorita que este lado se llama hipotenusa. Sé que este se llama cateto. Y sé que este otro se llama cateto. Debido a lo que yo ya abordé sobre el teorema de Pitágoras, yo sé que a este le puedo llamar cateto A o cateto B. De forma semejante, pues son los mismos lados, hipotenusa, cateto A, cateto B. Pero ahora va a intervenir un elemento más aparte de los lados del triángulo. Así como nosotros sabemos que el triángulo tiene tres lados, pues tiene tres ángulos. Uno de ellos de 90 grados, que para este caso solamente me va a servir para identificar que es un triángulo rectángulo, no va a servir para esto. Vamos a tomar otro ángulo. A ese ángulo lo vamos a llamar ángulo de referencia. ¿Y quién es el ángulo de referencia? Pues cualquiera de los otros dos ángulos, excepto el rectángulo. El rectángulo jamás puede ser ángulo de referencia. Quiere decir, déjame marco con otro color, que el ángulo de referencia puede ser o este, al cual vamos a llamar alfa, o puede ser este otro, al cual vamos a llamar beta. Solamente puedo tomar por cálculo un ángulo de referencia a la vez. Me explico. O solo tomo a alfa o solamente tomo a beta. Solamente un cálculo a la vez, un ángulo de referencia. En este caso, yo quiero tomar en mi primer triángulo como ángulo de referencia a alfa. Y en el segundo voy a tomar a beta. Quiere decir que ahora la siguiente modificación que yo voy a hacer es darle un nombre más preciso o para identificarlo mejor a los diferentes catetos, en el cual este nombre va a depender totalmente de quien decida yo dónde va a quedar el ángulo de referencia. Me explico. En el primer triángulo yo voy a dejar de llamar cateto A y cateto B y me voy a enfocar en el ángulo de referencia para poder nombrar a estos dos catetos. La hipotenusa permanece igual.
Si yo decido que este va a ser mi ángulo de referencia, entonces al lado que se encuentra justamente enfrente del ángulo de referencia, también se le llama lado opuesto, pues le vamos a llamar cateto opuesto. Al lado que se encuentra a un costado enseguida y que forma parte del ángulo de referencia, pues lo vamos a llamar cateto adyacente. Por aquí en algunas ocasiones nos cuesta trabajo relacionar la palabra adyacente. Adyacente significa que está a un ladito de ti. Por ejemplo, el metro está adyacente a mí. En este caso, yo ya definí mis catetos con relación al ángulo alfa. Pero ¿qué pasaría con el triángulo donde yo estoy tomando como referencia al ángulo beta? Pues ocurriría lo siguiente. Si este es mi ángulo de referencia, quiere decir entonces que la hipotenusa sigue siendo esta. Pero los catetos cambian su lugar. Ahora si te das cuenta, a diferencia del primer triángulo donde el opuesto estaba en esta dirección, pues el opuesto está en esta dirección. Quiere decir entonces que mi cateto opuesto ahora es este de aquí. Cateto opuesto. Y mi cateto adyacente ahora es este de aquí, ya que es el que está a un lado del ángulo de referencia. Y le ponemos aquí, cateto adyacente. Recuerda, dependiendo de dónde se ubique el ángulo de referencia va a ser el nombre que yo debo de dar a los diferentes catetos. La hipotenusa no modifica en nada su nombre ni su posición, sigue siendo el lado que está opuesto al ángulo recto, que está enfrente. ¿De acuerdo? Muy bien. Muy bien. Antes de seguir con la resolución de problemas, es necesario aclarar que dentro de los diferentes textos de los libros de matemáticas y de los profes de matemáticas, hay 3 letras griegas que utilizamos comúnmente para poder nombrar o identificar a los ángulos de referencia en los triángulos. La primera letra se llama alfa, la segunda se llama beta, y la última, y por la que siempre escucho en todas las clases el montón de risas, es teta. Son las 3 letras griegas con las cuales vamos a identificar. Bueno, una vez que hemos establecido esto, yo me voy a ubicar en mis 3 funciones porque voy a establecer la relación que hay entre el ángulo y los lados del triángulo en estas diferentes funciones. En el caso de seno se abrevia sen, en el caso de coseno es cos y en el caso de tangente es tan. Cabe mencionar que en las calculadoras científicas o en los programas graficadores el seno no viene con E, viene con I y dice sin. ¿Por qué? Porque viene la palabra escrita en inglés. Es algo así como sinus, corríjanme si estoy incorrecto, algo así. Muy bien. La primera función que va a partir es seno seguido del ángulo. Aquí yo estoy colocando teta ahora sí que por tradición, porque pues viene en la mayoría de los libros, pero puede ser alfa, puede ser beta o puede ser un número incluso. Seno de teta es igual, y voy a tomar aquí la relación de el cateto opuesto entre la hipotenusa. Cateto opuesto dividido o entre la hipotenusa. Enseguida me voy a ir yo con el coseno. Coseno de teta. Vamos a cambiar el color. Es igual. Y en este caso va a ser el cateto adyacente entre la hipotenusa. Finalmente me voy a ir yo con la tangente de teta.
y voy a hacer la división de el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Para fines prácticos, en lo sucesivo yo lo voy a identificar como CO entre H, CA entre H, CO entre CA, para no escribir siempre todo la palabra. Hay maestros, hay textos donde igual siguen tomando A y B y va a depender, en este caso sería A sobre C, B sobre C y aquí sería A sobre B. Ya dependería de cómo lo logres tú acomodar en tu cabeza, ya dependería cómo se te facilita más la comprensión de cómo van acomodados los elementos. Entonces, las fórmulas que vamos a utilizar o las que debemos de tener presentes es esta otra y esta otra. Ahora sí que te identifico con lo que vamos a trabajar para resolver. Y vamos con el primer caso. Muy bien, vamos a empezar con un problemita sencillito, clásico, que tiene que ver con una escalera y el querer alcanzar el techo de la escalera. Es quizás uno de los más comunes con el que siempre abrimos los profes de matemáticas para poder comprender cómo usar las diferentes funciones. Dice el problema así: un herrero quiere fabricar una escalera que tenga un ángulo ascendente de 30 grados para alcanzar un techo de altura, en este caso altura 3.3 metros, borramos 3.3 metros de altura, y la pregunta es qué longitud debe tener la escalera en este caso. Bueno, primero que nada nosotros tenemos aquí un pequeño bosquejo de cómo es la situación. Es una situación cotidiana en donde todos alguna vez hemos querido o visto subir a personas al techo, donde llegan con su escalera, la colocan, la inclinan sobre el muro y suben a los techos. Bueno, en este caso yo estoy reflejando aquí la construcción, el techo está de este lado y mi escalera que se va a empezar a generar el ángulo ascendente desde el suelo hasta donde inicia el techo. Entonces yo necesito comenzar a indagar qué datos son los que tengo, es decir, lo que sabemos, y sabemos en este caso la altura, que son 3.3 metros, y el ángulo. Aquí es importante referirnos a que cuando yo estoy colocando estos datos es para lograr interpretar qué partes del triángulo voy a utilizar, porque enseguida me voy con la incógnita. La incógnita es lo que yo quiero saber, en este caso la longitud de la escalera. Si nosotros comenzamos a darle valores, vemos que la altura tiene tres opciones de ser. O es el cateto opuesto, o es el cateto adyacente, o es la hipotenusa. No hay más. Puede ser esas tres opciones. Así que yo reviso mi triángulo. Veo en este caso que el ángulo de referencia es este, ya que es el único que se menciona. Sé que este es un ángulo recto. Sé que nunca va a ser de referencia. Por lo tanto, este es el bueno. Y como 3.3 metros, que es la altura de la casa, es lo que está enfrente del ángulo de referencia, quiere decir que la altura, en este caso, es mi cateto opuesto, que es igual a 3.3 metros. Fíjate que estoy colocando el lado del triángulo que quiere decir o que está interpretando el problema, porque va a ser decisivo para saber qué función debo yo de utilizar para resolver mi problema. Enseguida yo tengo el ángulo. En este caso el ángulo siempre va a ser teta, es el ángulo de referencia y va a ser expresado en grados, 30 grados. La incógnita, lo que queremos saber, en este caso es la línea que está en rojo, es la escalera. Así que revisamos nuestro triángulo y vemos que la escalera en este caso está formando uno de los lados del triángulo, que es la hipotenusa. ¿Cómo sé que es la hipotenusa? Porque ese lado que está justamente enfrente está opuesto al ángulo recto. Así que le vamos a poner aquí hipotenusa. En este caso, pues no sabemos cuánto vale. Muy bien. ¿Cuál función o cuál fórmula vamos a utilizar? Primero que nada, yo debo tomar en cuenta sus tres valores. Si te fijas, cada una de las tres fórmulas ocupan tres valores. El cateto opuesto, la hipotenusa y el ángulo, caso de seno,
cateto adyacente, hipotenusa y el ángulo, caso de coseno, o cateto opuesto, cateto adyacente y el ángulo en el caso de tangente. La pregunta es, ¿cuál de estas tres funciones tienen exactamente los tres datos que nos da nuestro problema? Tanto los que conocemos como el que no conocemos. Si te das cuenta, quien nos ofrece estas soluciones, pues es la función seno. ¿Sí? Tiene el cateto opuesto, tiene la hipotenusa y tiene al ángulo teta. Así que vamos a trabajar con seno. Comenzamos. Seno del ángulo teta es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Hago la sustitución con los valores. Seno de 30 grados, en este caso, lo puedo poner entre paréntesis, es igual a cateto opuesto, en este caso, 3.3 metros dividido entre la hipotenusa. Por la hipotenusa no la conozco, así que le pongo X. Enseguida, y como me está pidiendo el seno de 30 grados, yo necesito recurrir por el momento a mi calculadora, así que voy y la busco. Mucho más tarde. Muy bien, ya tengo aquí mi calculadora y me voy a dar cuenta que aquí vienen tres teclas: seno, coseno y tangente. A ver si se alcanzan a ver. Sí, ahí se alcanzan a ver. Así que vamos a presionar, dependiendo de tu calculadora, pues va a ser que presiones primero seno, enseguida el 30 y le des igual, o puede ser también que introduzcas el 30 y después de seno. Si es primero el 30 y después seno, no va a hacer falta que le escribas igual. Pero si es seno 30, sí va a ser necesario que presiones la tecla de igual. Así que lo hacemos, seno de 30 grados. Y en este caso me da 0.5. Así que 0.5 es igual a 3.3 metros sobre X. Como te podrás dar cuenta, aquí nosotros necesitamos hacer un despeje, porque la incógnita está quedando en el denominador de la fracción o de la función. Así que lo que vamos a realizar nosotros es mover esta X del otro lado. Nosotros podemos apreciar que aquí la X está dividiendo a 3.3, así que al despejarlo va a pasar multiplicando. 0.5 multiplicado por X, le puedes poner paréntesis o se lo puedes quitar. Recuerda que cuando tenemos un número y una letra y no hay ningún signo de más o de menos entre ellos, significa que se están multiplicando. Igual a 3.3 metros. Enseguida, para ya dejar libre la X y saber qué resultado es, pues despejamos el 0.5. X es igual a 3.3 metros, que divide a, o está dividido entre 0.5. Así que realizamos el cálculo. En este caso, 3.3 entre 0.5, pues esto me da 6.6 metros. Muy bien, quiere decir que el largo que debe de tener esta escalera con este ángulo para alcanzar esta altura debe de ser de 6.6 metros. Así que colocamos la respuesta, la hipotenusa en este caso, asignamos el valor de la incógnita y anotamos nuestro resultado. Ahora veamos el siguiente problema. Un observador está a 35 metros del pie de un árbol. Si se sabe que el observador alza la vista a 65 grados para observar la copa, ¿qué altura tiene el árbol? Nota, discrimina la altura de la persona. Es decir que en este caso el problema nos está planteando que los 65 grados de elevación están desde el suelo, no desde la vista del observador. Entonces vamos a contemplar esos datos. Primero, datos. Lo que sabemos, pues en este caso sabemos que hay una distancia de la persona al pie del árbol. En este caso, si nosotros identificamos con el lado del triángulo al cual está haciendo referencia, este es mi ángulo de referencia, por lo tanto es cateto adyacente
cateto adyacente, que es igual a 35 metros. Sabemos nuestro ángulo de referencia, teta, que es igual a 65 grados. Y la incógnita, o lo que queremos saber en este caso, es la altura. Para este ejemplo es el cateto opuesto y la incógnita está aquí. De forma semejante al ejemplo anterior, yo voy a observar cuál de las tres fórmulas, seno, coseno, tangente, cumple que tenga las tres, en este caso los tres datos, tanto los que sabemos como el que queremos saber dentro de sus elementos. La única que cumple esos requisitos pues es tangente, ya que tiene al cateto adyacente, tiene al ángulo y tiene al cateto opuesto. Seno y coseno necesitan de la hipotenusa, pero la hipotenusa ahorita no es importante. Al igual que en el caso anterior, te recuerdo que solamente nos enfocamos en los datos que tenemos y los que deseamos conocer. Dicho lo anterior, pues ya sabemos que vamos a utilizar la función tangente, lo hacemos. Tangente de teta es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Tangente es igual a, en este caso, tangente de teta es igual a 65 grados, que es igual al cateto opuesto, no lo conozco, es X, entre el cateto adyacente, que son 35 metros. Muy bien, vamos a realizar el cálculo con ayuda de nuestra calculadora para determinar el valor de la tangente de 65. Recuerda que en este caso, las calculadoras te pueden dar tangente de 65 igual o 65 tangente, y no presiones igual porque en automático te va a dar el resultado. En este caso me da a mí 2.14. Te recomiendo que cuando estés utilizando funciones trigonométricas utilices mínimo 4 decimales después del punto. 2.1445 es igual a X entre 35 metros. Muy bien. Dicho lo anterior, voy a realizar el despeje. En este caso, la X me fijo que está en el numerador. Así que para este ejemplo, bastará únicamente con despejar el 35 hacia el otro lado para poder conocer el valor de la incógnita. Así que sería 35 metros que multiplica a 2.1445. Aquí sí es necesario colocarlo entre paréntesis, igual a X. Recuerda que al colocarlo entre paréntesis nos dice que estamos multiplicando. Así que hacemos la multiplicación y esto me va a dar 75.05 metros. Para el caso del resultado sí podemos utilizar únicamente 2 decimales. Y listo, tenemos el resultado. Quiere decir que ese es un árbol bastante alto, bastante longevo. Y mide 75.05 metros de altura. Para el siguiente ejercicio no vamos a utilizar un problema planteado con palabras. Vamos a utilizar una construcción geométrica, un triángulo únicamente, en el cual se nos está dando los siguientes elementos. Tenemos en este caso que la hipotenusa es igual a 10 centímetros de largo, que uno de los catetos vale 6 centímetros y finalmente nos está pidiendo determinar el ángulo. Para este caso te pido por favor poner mucha atención, ya que aun cuando no es complicado cómo determinar el ángulo, sí necesitamos recurrir a ciertos elementos de la calculadora científica para hacerlo correctamente. Las calculadoras científicas hay de muchas marcas, hay de muchos tipos, así que voy a tratar de abarcar lo más general posible para que puedas encontrar las opciones en tu calculadora. Lo primero que yo debo de observar, igual que en los dos grados anteriores, es primero qué datos tengo. En este caso yo sé que tengo un cateto, tengo la hipotenusa y tengo el ángulo de referencia. Dicho lo anterior, pues yo sé que la hipotenusa en este caso no hay vuelta de hoja, es la hipotenusa, no hay nada más que decir de ella, y es igual a 10 centímetros. En el caso de los catetos, ahí sí tenemos una situación. Yo debo de definir si es el cateto adyacente o si es el cateto opuesto. No me debo de equivocar en este punto porque es muy importante. Si yo los confundo, al rato el resultado no va a ser el correcto. Nuevamente el ángulo de referencia es el importante. Aun cuando aquí no tiene ningún valor, yo sé que el ángulo de referencia está aquí y por lo tanto, al estar enfrente del ángulo de referencia que todavía está por determinarse,
pues va a ser mi cateto opuesto. Así que la vamos a poner aquí, cateto opuesto. En este caso, igual a 6 centímetros. Ahora bien, esto es lo que queremos saber. ¿Qué es lo que necesitamos? Perdón, esto es lo que sabemos. Ahora, ¿qué necesitamos saber? Pues lo que necesitamos saber nosotros es el ángulo. Así que veamos cuál de las tres funciones nos ayuda a tener esto. Hipotenusa, cateto opuesto y el ángulo. Nuevamente logro observar que la función que voy a utilizar es seno. Así que lo usamos. Seno del ángulo θ es igual a cateto opuesto dividido entre hipotenusa. Sustituimos. Si tú te das cuenta, ahora la θ pues no la estamos sustituyendo, lo estoy pasando igual porque es parte de mis valores. Si tú lo quieres hacer, en lugar de θ le puedes poner seno de x. Entonces, seno de x es igual a cateto opuesto, en este caso son 6 centímetros, entre la hipotenusa que son 10 centímetros. Muy bien. En este caso yo necesito hacer esa división 6 décimos. Y si eres efectivo en resolución de fracciones, pues te habrás dado cuenta que seno de x es igual a 0.6. Aquí, ¿por qué ya no coloco centímetros? Porque si recuerdas, estoy dividiendo 6 entre 10, pero también estoy dividiendo centímetros entre centímetros. Y cuando yo divido centímetros entre centímetros, pues esto es igual a 1, que multiplica esta cantidad y se va. O dicho de una forma más rápida. Centímetros sobre centímetros, simple y sencillamente por el momento me olvido de ellas. Y me quedo solamente con este número, 0.6. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Sabemos que aquí tenemos el valor del ángulo, pero no lo tenemos expresado en grados y nosotros lo queremos expresado en grados. Si tú ahorita llegaras con tu respuesta, bueno, es que es el seno del ángulo igual a 0.6, estarías presentando el seno del ángulo, no el ángulo. Así que recurramos. Tenemos nuestra calculadora científica a la mano, tenemos ahí seno, coseno, tangente y quiero que observes lo siguiente. En mi calculadora vas a observar que aparece una tecla que se llama segunda función, que está en esta parte. En algunas calculadoras, esa tecla viene como 2nd, segunda función. Algunas traen una f, second f, otras traen inversa y otras traen la tecla shift. Las tres se refieren a la misma tecla en la misma posición, así que búscala en tu calculadora. Una vez dicho eso, pues lo que vamos a hacer es lo siguiente. Presionas la tecla, ya recuerda que puede venir como segunda función, como inversa o como shift. Enseguida, lo que vamos a hacer es presionar la función. ¿Cuál? Seno, coseno, tangente, según de lo que sea que estemos hablando. Seno, coseno o tangente. En este caso, yo estoy hablando de seno, así que yo voy a presionar seno. Así que, segunda función, seno, y tecleo mis datos. En este caso, me voy ahora con el valor. Voy a introducir esta cantidad. Y cierro mi captura, dando igual. Ok. Eso es para la mayoría de las calculadoras Casio o de las llamadas ecuación o fracción. Pero ¿qué pasa si tienes una calculadora sencilla como la que yo tengo? Más o menos vamos a seguir el mismo paso. En este caso es segunda función, 30 grados, seno. Es decir, vamos a ir a la inversa. Unos momentos después. Una hora después. 2 horas después. 3 horas después. ¿Puedes hacerlo de una vez? Se me terminaron los carteles. En mi calculadora sería punto 6, segunda función, seno. Y me va a dar 36.86 grados. 36.86 grados. Y listo. Hemos terminado de calcular el valor del ángulo.
Recuerda estos pasos, según tu calculadora va a ser la secuencia que vamos a adoptar, pero en una generalidad es así. Recuerda que para este tema es muy importante primero que identifiques dónde está el ángulo de referencia. Después vas a ubicar quién es el cateto opuesto, quién es el cateto adyacente y la hipotenusa. Te recuerdo, eso solamente se aplica en triángulos rectángulos, así que si deseas aplicarlo en cualquier otro triángulo que no tenga un ángulo recto, simple y sencillamente no te va a funcionar. Por el momento entonces sería todo. Quedamos a la espera del siguiente video. Hasta luego.